un sombrero de paja, así ya podría ser espantapájaros en la finca. Pablo soltó esta frase mientras salía de mi casa con Fabiana colgada de su brazo, los dos riéndose como hienas después de haber revisado mi cartera y tomado dinero sin preguntarme. Se dirigían al restaurante de siempre, ese lugar elegante donde almorzaban cada viernes con mi dinero. Fabiana se retorció de la risa, tapándose la boca con esas uñas largas que brillaban con el esmalte más caro del salón. «Pablo, qué malo eres», gritó entre carcajadas, pero sus ojos me miraban con el desprecio de quien ve a un insecto molesto. Los vi alejarse por el sendero de mi jardín, riéndose y susurrándose cosas al oído mientras mi dinero crujía en los bolsillos de Pablo. $300 que habían tomado de mi billetera cuando pensaron que no los veía, dinero que había ahorrado centavo a centavo durante meses. Cerré la puerta y me quedé recargada contra ella, sintiendo como el corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. 65 años de vida, 40 de ellos dedicados por completo a criar a este hombre que ahora me comparaba con un muñeco viejo tirado en medio del campo. La casa se llenó de un silencio que me aplastaba los pulmones. Caminé hasta la ventana de la sala y los vi subirse a su carro nuevo, ese BMW plateado que yo había ayudado a pagar sin saberlo. Pablo ajustó el espejo retrovisor y Fabiana se pintó los labios con un lápiz labial que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Espantapájaros. La palabra se repetía en mi cabeza como un eco venenoso. Para mi propio hijo, eso era lo que representaba, algo feo, inútil, que solo servía para asustar y mantener alejado lo que podría dañar su perfecta vida de lujos. Me acerqué al espejo del recibidor y me miré detenidamente. Mi cabello gris peinado con cuidado cada mañana, mis arrugas que contaban la historia de décadas de sonrisas y preocupaciones, mi vestido sencillo que había usado durante años porque no podía permitirme comprar ropa nueva mientras ellos gastaban mi dinero en restaurantes caros y caprichos. ¿De verdad parecía un espantapájaros? El espejo me devolvió la imagen de una mujer que había trabajado sin descanso desde que enviudé, cuando Pablo apenas tenía 15 años. Una mujer que había limpiado casas ajenas para poder pagarle los estudios universitarios. Una mujer que se había privado de todo para que él nunca sintiera que le faltaba algo. Recordé cuando Pablo era pequeño y me decía que era la mamá más bonita del mundo. Sus manitas regordetas tocando mi cara y diciéndome que cuando creciera se casaría conmigo porque yo era perfecta. Recordé cuando llegaba corriendo de la escuela para abrazarme y contarme todo lo que había aprendido, como si yo fuera la persona más importante de su universo. Recordé las noches en que se enfermaba y yo me quedaba despierta cuidándolo, poniendo paños húmedos en su frente, prometiéndole que siempre estaría ahí para protegerlo. «Mamá, no te vayas nunca», me decía entre la fiebre, aferrándose a mi mano como si fuera su salvavidas. Ahora ese mismo niño se burlaba de mí, me robaba, me trataba como si fuera una carga molesta que hubiera preferido no cargar nunca. Me había convertido en algo que le daba vergüenza, algo que prefería esconder de sus amigos y de su esposa. Fabiana había sido la gota que derramó el vaso. Desde que se casó con ella hace 3 años, Pablo había cambiado completamente. Ella lo llenó la cabeza de ideas sobre lo que merecían como pareja joven y exitosa, sobre cómo yo debería aportar más a su felicidad, sobre cómo mi dinero estaba desperdiciado guardado en cuentas de ahorro cuando ellos podrían invertirlo en cosas realmente importantes. «Tu mamá es muy egoísta», la había escuchado decir una vez cuando pensaron que yo estaba dormida. «Tiene todo ese dinero ahí guardado sin hacer nada productivo con él. Nosotros somos jóvenes, tenemos sueños, proyectos. Ese dinero con nosotros rendiría mucho más». Y Pablo había asentido, como siempre lo hacía cuando ella hablaba. Como si las opiniones de Fabiana fueran órdenes sagradas que debía obedecer sin cuestionar. Fui hasta mi recámara y saqué de debajo del colchón una caja de zapatos vieja, desgastada por los años pero resistente. Adentro guardaba todos los recibos, todas las fotografías, todos los documentos que había estado recolectando durante meses, desde que me di cuenta de que algo extraño estaba pasando con mi dinero. Facturas del restaurante Bella Vista cargadas a mi tarjeta de crédito, todos los viernes durante los últimos 6 meses. Retiros de efectivo que Pablo había hecho con mi tarjeta en cajeros automáticos de toda la ciudad. Transferencias bancarias que él había autorizado desde mi cuenta hacia la suya, siempre con excusas diferentes. Una emergencia médica que nunca había existido, una inversión que jamás se materializó, un préstamo que nunca se devolvió. Fotografías que había tomado en secreto de las compras que hacían con mi dinero. Fabiana saliendo de boutiques caras con bolsas llenas de ropa.
Pablo estrenando relojes, zapatos, electrónicos. Los dos posando junto a su carro nuevo en sus redes sociales, presumiendo una vida de lujos que yo financiaba sin saberlo. Todo estaba ahí, cada centavo robado, cada mentira documentada, cada abuso registrado con fecha y hora. Había sido meticulosa, paciente, guardando cada evidencia como si estuviera construyendo un rompecabezas de traición que finalmente estaba completo. Durante meses había vivido con la esperanza de que todo fuera un malentendido, de que Pablo se daría cuenta de lo que estaba haciendo y vendría a pedirme perdón. Había imaginado conversaciones donde él me explicaría que Fabiana lo había presionado, que se había dejado llevar pero que en el fondo aún me amaba y me respetaba. Pero hoy, con esa frase cruel sobre el espantapájaros, había comprendido finalmente que mi hijo ya no existía. El hombre que había salido de mi casa riéndose de mi apariencia era un extraño que había tomado el lugar del niño que yo había criado con tanto amor. Saqué mi teléfono celular y busqué el contacto que había guardado hacía semanas, cuando finalmente había decidido que necesitaba ayuda profesional. Tomás López, abogado especializado en casos de abuso financiero hacia personas mayores. Un hombre recomendado por mi amiga Hortensia, quien había pasado por una situación similar con su propia hija. Marqué el número con dedos que ya no temblaban. La ira había reemplazado al dolor, y esa ira me daba una claridad mental que no había sentido en meses. Era una ira fría, calculada, que me llenaba de una extraña paz. Señor López, habla Carmelinda Rosales. ¿Recuerda que le comenté sobre mi hijo y todos esos documentos que le envié por correo? Pues bien, creo que ha llegado el momento de actuar. Ellos van a estar almorzando mañana viernes a la 1 de la tarde en el restaurante Bella Vista. Siempre reservan la mesa junto a la ventana. ¿Qué le parece si les damos una pequeña sorpresa? Después de colgar con el abogado, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Pablo cuando era bebé. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran como una película en blanco y negro. Necesitaba recordar cómo había comenzado todo, cuando mi hijo había dejado de ser mi niño para convertirse en este extraño cruel. Pablo había nacido después de 5 años de matrimonio con Roberto, cuando ya habíamos perdido la esperanza de tener hijos. Fue nuestro milagro, nuestro regalo del cielo. Roberto trabajaba en la fábrica y yo cosía ropa para las vecinas, pero nunca le faltó nada a nuestro hijo. Ni un juguete, ni un libro, ni una oportunidad. Cuando Pablo tenía 15 años, Roberto murió en un accidente laboral. De un día para otro, me convertí en madre soltera con un adolescente rebelde y sin más ingresos que mi máquina de coser. Pero jamás permití que Pablo sintiera la falta de su padre en términos económicos. Trabajé doble, triple turno limpiando oficinas por las noches después de coser durante el día. Mami, ¿por qué trabajas tanto?, me preguntaba Pablo cuando llegaba exhausta a las 2 de la madrugada. Los otros papás de mis amigos no trabajan tanto. Porque quiero que tengas todo lo que mereces, mi amor. Quiero que estudies, que seas alguien importante en la vida. Le acariciaba el cabello mientras él fingía estar dormido. Todo este sacrificio vale la pena si tú llegas lejos. Y llegó lejos. Se graduó de la universidad con honores, consiguió un trabajo en una empresa de marketing, se casó con una mujer de buena familia. Yo estaba tan orgullosa que lloraba cada vez que alguien me preguntaba por él. Mi Pablo es ingeniero, decía inflando el pecho. Tiene una casa hermosa y una esposa educada. Los primeros años después de su boda fueron normales. Pablo me visitaba los domingos, me llevaba flores, me preguntaba cómo estaba mi salud. Fabiana era amable, aunque siempre noté cierta frialdad en sus ojos cuando me miraba. Como si estuviera calculando algo que yo no alcanzaba a comprender. Tu mamá debería vender esta casa tan grande, le dijo una vez a Pablo mientras yo preparaba café en la cocina. Podría comprar algo más pequeño y moderno, y usar el dinero restante para, no sé, para ayudarnos con nuestra hipoteca. Fabiana tiene razón, mamá, me dijo Pablo esa tarde. Esta casa es demasiado para ti sola. Y nosotros estamos empezando, necesitamos apoyo. Esa fue la primera vez que me pidió dinero. $500 para una emergencia que nunca me explicó bien. Yo se los di sin dudar, porque era mi hijo, porque había trabajado toda la vida para poder ayudarlo cuando lo necesitara. Después fueron $1000 para arreglar el carro. Luego 2000 para unos cursos que Fabiana quería tomar. Después 3000 para unas vacaciones que necesitaban urgentemente para salvar su matrimonio.
Cada vez que yo preguntaba cuándo me los devolverían, Pablo me abrazaba y me decía: «Ay, mamá, no seas así. Entre familia no se cobran favores». Poco a poco, las visitas dominicales se volvieron más espaciadas. Pablo llegaba únicamente cuando necesitaba algo: dinero, que le lavara ropa, que le preparara comida para llevar. Y cada vez traía menos flores, menos sonrisas, menos tiempo para escuchar cómo había estado mi semana. «Tu hijo está muy ocupado», me decía Hortensia cuando se daba cuenta de que pasaban semanas sin que lo viera. «Los jóvenes de ahora están muy concentrados en sus propias vidas». Pero yo sabía que algo había cambiado cuando cumplí 60 años. Organicé una pequeña fiesta, compré pastel, preparé comida para todos. Pablo llegó una hora tarde con Fabiana, se tomaron unas fotos conmigo para sus redes sociales, comieron rápido y se fueron diciendo que tenían compromisos importantes. Me quedé sola con el pastel casi completo y la horrible sensación de que mi hijo me veía como una obligación molesta en lugar de como su madre. «Carmelinda, necesitas entender que Pablo ya tiene su propia familia», me dijo Fabiana la siguiente vez que los visité sin avisar. «Nosotros somos su prioridad ahora. Tú ya cumpliste tu función como madre». Esas fueron sus exactas. «Ya cumpliste tu función». Como si ser madre fuera un trabajo temporal, como si el amor de una madre tuviera fecha de vencimiento. Desde entonces, Pablo comenzó a tratarme diferente. Ya no era su mamá querida, era una carga, una responsabilidad incómoda que hubiera preferido no tener. Llegaba a mi casa sin tocar la puerta, revisaba mi refrigerador como si fuera suyo, tomaba dinero de mi cartera como si tuviera derecho a hacerlo. «Mamá, tú no necesitas tanto dinero guardado», me decía cuando yo protestaba. «Nosotros podemos administrarlo mejor, hacer que rinda más. Además, algún día todo va a ser nuestro de todas formas». No. La primera vez que dijo eso, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi propio hijo estaba esperando que me muriera para heredar lo que yo había trabajado tanto para conseguir. No me amaba, me toleraba mientras llegaba el momento de deshacerse de mí y quedarse con mis ahorros. Fue entonces cuando comencé a documentar todo. Cada vez que tomaba dinero sin permiso, cada comentario cruel, cada muestra de desprecio. Al principio pensé que era paranoia mía, que estaba exagerando la situación. Pero los números no mentían. En 6 meses, Pablo había tomado más de $15,000 de mis cuentas. $15,000 que representaban años de privaciones, de comer frijoles para poder ahorrar, de usar la misma ropa hasta que se deshiciera. $15,000 que él gastaba en restaurantes caros, en ropa de marca, en caprichos que consideraba necesarios para mantener su estatus social. Hoy, después de esa humillación del espantapájaros, finalmente había comprendido que tenía que actuar. No podía seguir esperando que mi hijo recordara que me amaba, porque ese amor había muerto hacía mucho tiempo, asfixiado por la avaricia y la manipulación de su esposa. Mañana, mientras ellos se reían gastando mi dinero en su almuerzo de viernes, iban a recibir una sorpresa que jamás olvidarían. La primera vez que sospeché que algo raro estaba pasando fue hace 8 meses, cuando llegué del supermercado y encontré a Pablo revisando los cajones de mi escritorio. Me quedé parada en la puerta de la sala, observándolo mientras él buscaba entre mis papeles con la naturalidad de quien cree tener derecho a hacerlo. «¿Qué buscas, hijo?», le pregunté, tratando de mantener la voz calmada aunque el corazón me latía como tambor de guerra. Pablo levantó la cabeza sin ninguna pena, como si hubiera estado haciendo algo completamente normal. «Estoy buscando los papeles del seguro de vida, mamá. Fabiana dice que deberíamos revisar que todo esté en orden, por si acaso». Por si acaso. Como si estuviera esperando que me muriera en cualquier momento para poder cobrar. Mi propio hijo, revisando mis documentos como buitre esperando carroña. «Los papeles del seguro están en la caja fuerte del banco», le mentí. En realidad los tenía guardados en otro lugar, pero algo en su actitud me advirtió que no debía decirle la verdad. «Ah, bueno. También necesito que me des el número de tu cuenta de ahorros, para poder ayudarte a manejar mejor tu dinero». Sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde que se casó con Fabiana. «Fabiana estudió administración, ella puede hacer que tus ahorros rindan más». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en la manera tan natural con que Pablo había revisado mis cosas, como si mi casa fuera suya, como si mis pertenencias le pertenecieran por derecho propio. Era la primera vez que veía esa expresión en sus ojos. Hambre. Hambre por lo que yo tenía,
impaciencia por obtenerlo. Al día siguiente fui al banco y pedí hablar con el gerente. Señora Rosales, ¿en qué podemos ayudarla? Me preguntó el joven tras su escritorio pulido. Quiero saber si alguien ha estado haciendo consultas sobre mis cuentas. Mi hijo tiene algunos de mis datos personales y me preocupa que pueda estar. No sabía cómo terminar esa frase sin sonar como una vieja paranoica. El gerente revisó su sistema durante unos minutos. Efectivamente, hace 2 semanas alguien llamó preguntando sobre el saldo de su cuenta de ahorros. Nosotros no damos esa información por teléfono, por supuesto, pero la persona insistió bastante. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Pablo había estado investigando cuánto dinero tenía, planeando algo que yo no alcanzaba a imaginar completamente. ¿Podría poner una clave especial en mi cuenta? Algo que impida que cualquier persona que no sea yo pueda obtener información. Por supuesto, señora. También le recomiendo que cambie sus contraseñas de banca en línea y que revise sus estados de cuenta más frecuentemente. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, Pablo estaba esperándome en la sala. Tenía esa expresión que ponía cuando quería algo importante, la misma que usaba de niño cuando había roto algo y necesitaba que yo no me enojara. Mamá, tenemos que hablar de algo importante. Se sentó a mi lado en el sofá, demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal de manera calculada. Fabiana y yo estamos pensando en comprar una casa más grande, en un barrio mejor. Es una inversión excelente, pero necesitamos un préstamo inicial. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. $20,000. Sé que suena como mucho, pero es temporal. En 6 meses te devolvemos todo con intereses. Sus ojos brillaban con esa intensidad que me recordaba a su padre cuando tenía una idea que consideraba genial. $20,000. Casi la mitad de todos mis ahorros, dinero que había juntado trabajando desde los 18 años, privándome de todo para asegurar mi vejez. Pablo, ese dinero es todo lo que tengo para vivir cuando ya no pueda trabajar. Es mi seguridad. Pero mamá, nosotros somos tu seguridad. Cuando seas viejita, nosotros vamos a cuidarte. Este préstamo es una inversión en nuestro futuro, que también es tu futuro. Me tomó las manos con esa falsa ternura que había aprendido a usar. Además, si nos va bien con esta casa, podremos ayudarte económicamente mucho más de lo que tú puedes ayudarte a ti misma guardando dinero en el banco. Esa lógica retorcida me dejó sin respuesta. Pablo había convertido mi negativa en algo egoísta, como si no confiar en él fuera una traición familiar. Necesito pensarlo, le dije finalmente. Por supuesto, tómate tu tiempo. Pero no demasiado, porque la oportunidad no va a durar para siempre. Se levantó y me dio un beso en la frente, como solía hacer cuando era niño. Sé que vas a tomar la decisión correcta, mamá. Siempre lo haces. Esa noche llamé a Hortensia. ¿Tú qué opinas? ¿Es normal que un hijo le pida tanto dinero a su madre? Carmelinda, mi amor, lo normal es que los hijos cuiden a sus padres, no que los padres sigan manteniendo a los hijos después de que se casan. Su voz sonaba preocupada. ¿Tú crees que Pablo realmente va a devolverte ese dinero? La pregunta me dolió porque me obligó a enfrentar algo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Pablo no tenía intención de devolverme nada. En su mente, ese dinero ya era suyo por derecho. Solo estaba esperando el momento adecuado para tomarlo. Una semana después, decidí hacer un experimento. Dejé $500 en efectivo sobre la mesa de la cocina, en un sobremarcado para el supermercado. Cuando Pablo vino a visitarme al día siguiente, el sobre había desaparecido. ¿Viste un sobre con dinero que dejé en la cocina?, le pregunté durante el café. No, mamá. ¿Estás segura de que lo dejaste ahí? A veces uno cree que deja las cosas en un lugar y las deja en otro. Me miró con esa expresión de preocupación fingida. ¿No será que se te está empezando a olvidar dónde pones las cosas? Ahí fue cuando comprendí que Pablo no solo era un ladrón que además me hacía dudar de mi propia cordura. Me estaba robando y encima me hacía sentir como si fuera mi culpa, como si fuera una vieja chocha que no sabía ni dónde ponía su propio dinero. Esa misma tarde fui a la tienda de electrónicos y compré una cámara pequeña, de esas que usan para vigilar a las empleadas domésticas. La instalé en la sala, escondida detrás de un marco de fotos,
apuntando directamente hacia la mesa donde solía dejar mi cartera. No tuve que esperar mucho para obtener evidencia. La siguiente vez que Pablo me visitó, grabé todo, cómo revisaba mi cartera mientras yo estaba en la cocina preparando café, cómo contaba los billetes, cómo tomaba exactamente $200 y acomodaba el resto para que pareciera que no faltaba nada. Lo grabé susurrando por teléfono con Fabiana. Ya tengo otros 200. Si sigo así, en un mes junto lo suficiente para el enganche del carro que quieres. Mi propio hijo, planeando robarme sistemáticamente para comprarle un carro nuevo a su esposa. Y lo peor de todo era la naturalidad con que lo hacía, como si fuera algo normal, algo que tenía derecho a hacer. Desde ese día comencé a documentar todo meticulosamente. Cada robo, cada mentira, cada manipulación. Compré una libreta especial donde anotaba fechas, cantidades, circunstancias. Tomé fotografías de mi cartera antes y después de sus visitas. Grabé conversaciones telefónicas donde le contaba a Fabiana sobre los ahorros de la vieja como si fueran su herencia anticipada. Durante 6 meses junté evidencia suficiente para llenar una carpeta completa. Pablo había tomado más de $8,000 en efectivo, había usado mi tarjeta de crédito para gastos personales por valor de otros $4,000, y había intentado obtener información sobre mis cuentas bancarias en 3 ocasiones diferentes. Pero lo que más me dolía no era el dinero robado, era darme cuenta de que mi hijo había estado actuando durante años. Cada abrazo, cada sonrisa, cada te quiero mucho, mamá habían sido mentiras calculadas para mantenerme confiada mientras él planeaba cómo quitarme todo lo que tenía. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí que habían estado revisando mi casa en mi ausencia. Regresé temprano de una cita médica y encontré a Fabiana saliendo de mi recámara con una expresión culpable. Carmelinda, no te esperábamos tan temprano. Su sonrisa nerviosa la delataba completamente. ¿Qué hacías en mi recámara, Fabiana? Pablo me pidió que buscara unas fotografías viejas que quería mostrarle a unos amigos. Ya sabes cómo son los hombres, nunca encuentran nada. Se alisaba el vestido con movimientos nerviosos. Pero cuando subí a mi recámara, me di cuenta de que habían estado revisando mis cajones, mis documentos, mis pertenencias más íntimas. Buscaban algo específico, y tenía la horrible sospecha de que era mi testamento. Esa noche tomé la decisión que había estado posponiendo durante meses. Llamé al abogado que Hortensia me había recomendado y le conté toda la situación. Señora Rosales, lo que me describe constituye abuso financiero hacia una persona mayor. Es un delito serio, y tenemos evidencia suficiente para proceder legalmente. Ahora, después de la humillación de esta tarde, después de que mi propio hijo me comparara con un espantapájaros, había llegado el momento de usar toda esa evidencia que había recolectado pacientemente. Mañana, mientras ellos disfrutaban su almuerzo de viernes gastando mi dinero, iban a descubrir que esta vieja chocha era mucho más inteligente de lo que habían imaginado. Después de esa tarde terrible, cuando encontré a Fabiana husmeando en mi recámara, la casa se sintió diferente. Ya no era mi refugio seguro. Se había convertido en un lugar donde tenía que estar constantemente alerta, vigilando cada movimiento, protegiendo cada documento, escondiendo cada evidencia que había estado recolectando. Las noches se volvieron eternas. Me despertaba cada vez que escuchaba algún ruido, preguntándome si Pablo habría decidido venir a revisar mis cosas mientras yo dormía. Había cambiado las cerraduras, pero él era mi hijo. Si realmente quisiera entrar, encontraría la manera de hacerlo. Una semana después del incidente con Fabiana, Pablo llegó a mi casa con una actitud completamente diferente. Traía flores, una caja de chocolates caros, y esa sonrisa encantadora que usaba cuando era niño y había hecho alguna travesura. Mamá, siento mucho si Fabiana te incomodó el otro día. Ya sabes cómo es, a veces se emociona mucho buscando fotografías para nuestros álbumes familiares. Se sentó a mi lado y me tomó las manos como solía hacer cuando quería convencerme de algo. La verdad es que veníamos a darte una sorpresa. Mi corazón se aceleró, pero no de emoción sino de terror. Las sorpresas de Pablo ya no me daban alegría, me daban miedo. Hemos estado pensando, y creemos que ya es hora de que vengas a vivir con nosotros. Sus ojos brillaban con esa intensidad falsa que había aprendido a reconocer. Estás muy sola aquí, en esta casa tan grande. Nosotros podemos cuidarte mejor, y tú podrías ayudarnos con los gastos de la casa nueva que estamos comprando. Ahí estaba la verdad desnuda. No querían cuidarme, querían mi dinero y mi casa.
Querían tenerme bajo su control total para poder manejar cada centavo que yo tenía. No necesito que me cuiden, Pablo. Estoy muy bien aquí, en mi propia casa. Pero mamá, piénsalo bien. Nosotros somos jóvenes. Tenemos energía para atenderte como mereces. Y económicamente tiene mucho sentido. Tú vendes esta casa, nosotros vendemos la nuestra, y entre todos compramos algo grande y bonito donde podamos vivir cómodamente. La trampa era perfecta. Si yo vendía mi casa y comprábamos algo entre todos, prácticamente les estaría regalando mi patrimonio. Cuando yo muriera, ellos serían dueños de todo, y yo habría financiado mi propia desaparición. Voy a pensarlo, mentí, porque necesitaba tiempo para planear mi siguiente movimiento. No lo pienses mucho, mamá. A nuestra edad, el tiempo vale oro. Me dio un beso en la mejilla que se sintió como el beso de Judas. Además, mientras más pronto hagamos el cambio, más pronto podrás disfrutar de una vida más cómoda y tranquila. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé sentada en mi sillón, mirando las paredes que habían sido testigo de toda mi vida adulta. Esta casa la había comprado con Roberto cuando éramos recién casados. Aquí había criado a Pablo, aquí había llorado la muerte de mi esposo, aquí había trabajado día y noche para sacar adelante a mi familia. Y ahora mi propio hijo quería arrebatármela, convencerme de que era por mi bien cuando en realidad era para su beneficio económico. Al día siguiente llamé al banco y solicité una cita con el gerente. Señor Méndez, necesito revisar todos los movimientos de mis cuentas en los últimos 6 meses. También quiero saber si alguien ha estado haciendo consultas sobre mi información financiera. El gerente, un hombre de unos 40 años con lentes y expresión seria, revisó mi expediente durante varios minutos. Señora Rosales, veo aquí que efectivamente ha habido varios intentos de obtener información sobre sus cuentas. Alguien llamó haciéndose pasar por usted, pero como no pudo proporcionar cierta información de seguridad, no le dimos ningún dato. ¿Podría darme detalles de esas llamadas? Según nuestros registros, las llamadas fueron hechas por una voz masculina que afirmaba ser su hijo, con derecho a manejar sus cuentas por su edad avanzada. En una ocasión, la persona mencionó que usted estaba comenzando a tener problemas de memoria y que él necesitaba hacerse cargo de sus finanzas. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Pablo no solo me estaba robando, estaba tratando de convencer al banco de que yo era una anciana incompetente que necesitaba que él manejara mi dinero. Señor Méndez, quiero que sepa que yo estoy perfectamente cuerda y que nadie, absolutamente nadie, tiene mi autorización para manejar mis cuentas excepto yo misma. Por supuesto, señora. También quiero informarle que hemos detectado algunos movimientos irregulares en su tarjeta de crédito. Gastos en restaurantes y tiendas que no coinciden con su patrón habitual de consumo. Me mostró una lista que me helaba la sangre. Pablo había estado usando mi tarjeta de crédito para pagar sus almuerzos en restaurantes caros, compras en tiendas de ropa, incluso había pagado servicios de spa para Fabiana. En total, habían gastado más de $3,000 sin mi conocimiento. ¿Qué puedo hacer para protegerme?, pregunté, sintiendo que las manos me temblaban de la rabia. Le recomiendo cancelar esa tarjeta inmediatamente y solicitar una nueva. También podemos poner alertas especiales en todas sus cuentas para que cualquier movimiento inusual nos llegue como notificación inmediata. Esa tarde regresé a casa con una mezcla de tristeza y determinación que me estaba volviendo loca. Por un lado, tenía pruebas irrefutables de que mi hijo me estaba robando sistemáticamente. Por otro lado, seguía siendo mi hijo, el niño que había cargado en brazos, el joven al que había sacrificado todo para darle una buena educación. Me senté en la cocina con todos los documentos del banco esparcidos sobre la mesa. Estado de cuenta tras estado de cuenta, cargo tras cargo que yo no había autorizado. Era como leer la historia de mi propia traición, documentada con fechas y cantidades exactas. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Pablo, con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Mamá, ¿ya pensaste en nuestra propuesta? Fabiana encontró una casa increíble que sería perfecta para los 3. Tiene un jardín hermoso donde podrías plantar tus flores, y una recámara en la planta baja para que no tengas que subir escaleras. Pablo, antes de hablar de mudanzas, necesito preguntarte algo. Decidí confrontarlo directamente. ¿Has estado usando mi tarjeta de crédito sin mi permiso? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Pablo finalmente habló,
Su voz había cambiado completamente. Mamá, ¿de qué hablas? Yo nunca haría algo así. Tengo los estados de cuenta aquí frente a mí. Restaurante Bella Vista, $500 el viernes pasado. Boutique Eleganza, $300 el martes. Spa Relax, $200 ayer. Leía cada cargo con voz firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. Mamá, tú nos diste permiso de usar tu tarjeta para emergencias. ¿No te acuerdas? Dijiste que mientras fuera para cosas importantes. Nunca dije eso, Pablo. Nunca te di permiso de tomar mi tarjeta. Por primera vez en meses, levanté la voz. Y un spa no es una emergencia. Mamá, cálmate. Creo que se te está olvidando. Ya hablamos de esto hace tiempo. Tú dijiste que como íbamos a ser una familia, podíamos compartir algunos gastos. Ahí estaba otra vez, haciéndome dudar de mi propia memoria, tratando de convencerme de que yo había autorizado algo que jamás habría autorizado. Pablo, yo no tengo problemas de memoria. Sé perfectamente lo que he dicho y lo que no he dicho. Está bien, mamá. Si eso te molesta, no volveremos a usar la tarjeta. Pero me parece raro que tengas estos cambios de humor tan repentinos. ¿No crees que deberías ver a un médico? Colgué el teléfono sin despedirme. Pablo había cruzado una línea que jamás pensé que cruzaría. No solo me estaba robando, sino que estaba tratando de convencerme de que yo estaba perdiendo la razón. Esa noche saqué mi libreta especial y escribí todo lo que había pasado. La conversación con el banco, los cargos no autorizados, la llamada telefónica donde Pablo trató de hacerme dudar de mi propia cordura. Cada detalle, cada fecha, cada cantidad. Después llamé al abogado que Hortensia me había recomendado. Señor López, soy Carmelinda Rosales. Creo que ya es momento de que nos veamos para hablar de mi situación. Por supuesto, señora. ¿Qué tal si viene mañana por la tarde? Necesito revisar toda la documentación que me ha estado enviando y planear nuestra estrategia. Cuando colgué, me sentí extrañamente calmada. Por primera vez en meses, tenía un plan. Ya no era una víctima indefensa, era una mujer que había juntado evidencias suficientes para demostrar lo que mi hijo me había estado haciendo. Pablo y Fabiana creían que era una vieja tonta a la que podían manipular y robar sin consecuencias. Mañana iban a descubrir que estaban muy equivocados. La oficina del abogado Tomás López estaba en el 10º piso de un edificio moderno en el centro de la ciudad. Mientras subía en el elevador, sentía como si llevara el peso de todos mis años en los hombros, pero también una determinación que no había sentido en mucho tiempo. En mi bolsa llevaba la carpeta más importante de mi vida, 6 meses de evidencias que demostraban el abuso sistemático de mi propio hijo. Señora Rosales, pase por favor. El licenciado López era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos amables pero inteligentes. Su oficina estaba llena de libros legales y tenía fotografías de familia en su escritorio. Me dio confianza inmediatamente. Señor López, traje todo lo que me pidió. Puse la carpeta sobre su escritorio con manos que ya no temblaban. Durante las últimas semanas había pasado de ser una víctima asustada a ser una mujer con un propósito muy claro. El abogado abrió la carpeta y comenzó a revisar meticulosamente cada documento. Los estados de cuenta bancarios con los retiros no autorizados. Las fotografías que había tomado secretamente de mi cartera antes y después de las visitas de Pablo. Los recibos de restaurantes y tiendas caras cargados a mi tarjeta de crédito. Las grabaciones de audio donde Pablo le contaba a Fabiana sobre los ahorros de la vieja como si fueran su propiedad. Señora Rosales, esto es trabajo de detective profesional. Ha documentado todo con fechas, horarios, cantidades exactas. El licenciado López me miraba con una mezcla de admiración y tristeza. En mis 20 años de carrera, pocas veces he visto un caso de abuso financiero documentado tan meticulosamente. Durante meses pensé que estaba exagerando, que tal vez era normal que un hijo tomara dinero de su madre. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Pero cuando comenzó a hacerme dudar de mi propia cordura, supe que tenía que actuar. El abogado siguió revisando los documentos. Según mis cálculos, basándome en esta evidencia, su hijo ha tomado aproximadamente $18,000 de sus cuentas en los últimos 6 meses. Entre efectivo robado directamente de su cartera,
gastos no autorizados en su tarjeta de crédito y retiros bancarios hechos con información obtenida fraudulentamente. $18,000. La cifra me golpeó como un puñetazo. Era casi la mitad de todos mis ahorros de vida, dinero que había juntado trabajando desde los 18 años, privándome de comodidades, comprando ropa en rebajas, comiendo frijoles cuando otros comían carne. ¿Qué podemos hacer legalmente?, pregunté, sintiendo que la rabia me daba fuerzas que no sabía que tenía. Tenemos varias opciones. La primera es presentar una demanda civil por restitución de fondos. La segunda es presentar cargos criminales por abuso financiero hacia una persona mayor, que en este estado es un delito grave. El licenciado López se quitó los lentes y me miró directamente. ¿Qué quiere usted que pase con su hijo? Esa pregunta me dejó sin respuesta durante varios minutos. ¿Qué quería que pasara con Pablo? ¿Quería que fuera a la cárcel? ¿Quería destruir su vida como él había estado destruyendo la mía? Quiero que devuelva mi dinero. Quiero que pare de robarme. Y quiero que entienda que lo que ha estado haciendo está mal. Mi voz se quebró un poco. Pero sigue siendo mi hijo. Entiendo perfectamente, señora. Podemos empezar con una confrontación legal controlada. Yo me presentaría ante él con toda esta evidencia, explicándole las consecuencias legales de sus acciones, y dándole la oportunidad de hacer restitución voluntaria antes de proceder con cargos criminales. ¿Cómo funcionaría eso? Usted me dice cuándo y dónde suele encontrarse con él regularmente. Yo aparezco como su representante legal, presento la evidencia, y le explico exactamente en qué situación legal se encuentra. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan con evidencia irrefutable y las posibles consecuencias, prefieren cooperar. Pensé inmediatamente en los almuerzos de los viernes. Pablo y Fabiana iban religiosamente al restaurante Bella Vista cada viernes a la 1 de la tarde. Siempre reservaban la misma mesa junto a la ventana, donde podían ver y ser vistos por otros comensales. Era su momento de exhibición semanal, donde gastaban mi dinero mientras presumían su estilo de vida ante conocidos y extraños. Ellos van a un restaurante específico cada viernes. Siempre a la misma hora, siempre en la misma mesa. ¿Sería posible hacer la confrontación ahí? En público. El abogado levantó una ceja. Sí, en público. Quiero que vean que no soy la viejita indefensa que ellos creen. Quiero que entiendan que hay consecuencias por tratar mal a las personas, especialmente a su propia madre. El licenciado López sonrió por primera vez desde que había comenzado nuestra reunión. Me gusta su estilo, señora Rosales. Una confrontación pública puede ser muy efectiva. Las personas como su hijo, que se preocupan mucho por su imagen social, suelen cooperar más rápidamente cuando se ven expuestos frente a otros. Pasamos la siguiente hora planeando cada detalle. El licenciado López llegaría al restaurante antes que Pablo y Fabiana, se sentaría en una mesa cercana, y esperaría hasta que estuvieran instalados y hubieran ordenado. Entonces se acercaría, se presentaría como mi representante legal, y les entregaría una carpeta con copias de toda la evidencia. ¿Y si se niegan a cooperar?, pregunté. Entonces procederemos inmediatamente con la demanda civil y los cargos criminales. Tenemos evidencia suficiente para ambos procedimientos. El abogado organizó todos mis documentos en orden cronológico. Señora Rosales, quiero que entienda algo, lo que su hijo ha estado haciendo es un delito serio. El abuso financiero hacia personas mayores puede resultar en hasta 5 años de prisión y multas de hasta $50,000. 5 años de prisión. Mi Pablo, mi niño, el bebé que había mecido durante noches enteras cuando tenía cólicos, podría ir a la cárcel por robarme a mí, a su propia madre. También quiero que sepa que puede cambiar de opinión en cualquier momento. Si el viernes en la mañana decide que no quiere proceder, simplemente me llama y cancelamos todo. No voy a cambiar de opinión. Mi voz sonó más segura de lo que me sentía. Ya no puedo seguir viviendo con miedo en mi propia casa, revisando mi cartera cada vez que mi hijo me visita, escondiendo mis documentos como si fuera una criminal. El licenciado López se levantó y me estrechó la mano. La llamo el jueves por la noche para confirmar los detalles finales. Y señora Rosales, quiero que sepa que está haciendo lo correcto. El abuso financiero es un crimen silencioso que destruye la vida de miles de personas mayores cada año. Usted está defendiéndose no solo a sí misma, sino dando un ejemplo para otros que están pasando por lo mismo.
Cuando salí de la oficina, el sol de la tarde me pareció más brillante de lo usual. Por primera vez en meses, caminé con la cabeza en alto, sin mirar constantemente por encima del hombro, sin preguntarme si alguien me estaba siguiendo o vigilando. Esa noche preparé mi cena favorita, pollo asado con verduras, algo que no había hecho en mucho tiempo porque Pablo siempre se quejaba de que mi comida era muy simple comparada con la de los restaurantes caros donde él prefería comer. Mientras cenaba, pensé en lo que iba a pasar el viernes. Imaginé la cara de Pablo cuando el abogado se presentara en su mesa. Imaginé la expresión de Fabiana cuando viera toda la evidencia de sus robos. Imaginé las miradas de los otros comensales cuando se dieran cuenta de que estaban presenciando la exposición de dos ladrones elegantes. Por primera vez en meses, esa noche dormí profundamente, sin despertarme cada vez que escuchaba un ruido, sin preguntarme si Pablo habría decidido venir a robar algo más mientras yo dormía. El jueves por la noche, tal como había prometido, el licenciado López me llamó. «Todo listo para mañana, señora Rosales». «Todo listo». Mi voz no temblaba. «Los veo a la 1 en punto en el restaurante Bella Vista». «Perfect. Yo llegaré a las 12:30 para asegurarme de que todo esté en orden». «¿Usted cómo va a llegar?» «En taxi. Quiero llegar exactamente cuando usted esté terminando de presentar la evidencia. Quiero ver sus caras cuando entiendan que ya no soy la víctima indefensa que ellos creían». «Me parece perfecto. Hasta mañana, señora Rosales. Y recuerde, usted no está haciendo nada malo. Está protegiendo lo que es suyo por derecho». Cuando colgué el teléfono, me senté en mi sillón favorito y miré alrededor de mi casa. Mi casa, que Pablo quería que vendiera para financiar sus caprichos. Mi dinero, que él consideraba suyo por anticipado. Mi vida, que había estado controlando sin que yo me diera cuenta. Mañana todo eso iba a cambiar. El viernes por la mañana me desperté a las 6, aunque la cita en el restaurante no era hasta la 1 de la tarde. No había podido dormir bien, no por nervios sino por una extraña mezcla de anticipación y algo que podría llamar justicia. Después de meses de documentar, planear y sufrir en silencio, finalmente había llegado el día de actuar. Mientras desayunaba mi café y pan tostado, revisé por última vez todos los documentos que había reunido. Estados de cuenta, fotografías, grabaciones, recibos. Cada pieza de evidencia representaba una traición, pero también representaba mi determinación de no seguir siendo víctima. A las 10 de la mañana sonó el teléfono. Era Pablo, con esa voz alegre y falsa que había perfeccionado para manipularme. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, hijo. ¿Y tú?» Mantuve mi voz neutral, sin dar ninguna señal de lo que estaba por suceder en unas pocas horas. «Excelente. Fabiana y yo vamos a almorzar al Bella Vista hoy, como siempre. Estábamos pensando que tal vez después podríamos pasar a verte para hablar más de eso de la casa. ¿Te parece?» ¡Qué ironía! Pablo me estaba avisando exactamente dónde iba a estar cuando recibiera la sorpresa de su vida. Y encima quería venir después a seguir presionándome para que vendiera mi casa. «Claro, hijo. Cuando quieran». La tranquilidad en mi voz me sorprendió a mí misma. «Perfecto. Ah, y mamá, ¿podrías prestarnos otros $500? Fabiana vio unos zapatos hermosos que serían perfectos para la boda de su prima el próximo mes. $500 más. Como si nada hubiera pasado, como si yo fuera un cajero automático que nunca se acabara. Como si mi dinero existiera únicamente para financiar sus caprichos. «Por supuesto, Pablo. Cuando vengan les doy el dinero». Mentí sin ningún remordimiento. «Eres la mejor mamá del mundo. Te queremos mucho, ¿eh?» Después de colgar, me quedé pensando en esa última frase. «Te queremos mucho». ¿Cómo podía decir que me quería mientras me robaba sistemáticamente? ¿Cómo podía usar la palabra amor para justificar el abuso? Me duché y me vestí con especial cuidado. Elegí mi vestido color vino, el que Roberto me había regalado en nuestro último aniversario antes de morir. Me peiné el cabello con más esmero del usual y me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Quería verme digna, respetable, como la mujer fuerte que había decidido ser. A las 12 del día llamé un taxi. «Al restaurante Bella Vista, por favor». El chofer, un hombre mayor de bigote canoso, me miró por el espejo retrovisor. «¿Va a almorzar ahí, señora?»
Es un lugar muy elegante. Sí, voy a almorzar. Tengo una cita muy importante. Durante el trayecto, miré por la ventanilla las calles de la ciudad donde había vivido toda mi vida. Las mismas calles por donde había caminado como joven esposa, como madre trabajadora, como viuda luchadora. Hoy las recorría como una mujer que había decidido defenderse. Llegué al restaurante a la 1:15, exactamente como habíamos planeado. Desde afuera podía ver a través de los grandes ventanales. Pablo y Fabiana estaban en su mesa de siempre, junto a la ventana, pero no estaban solos. Un hombre de traje elegante estaba sentado frente a ellos, con una carpeta abierta sobre la mesa. El licenciado López había cumplido su parte del plan. Entré al restaurante con paso firme. El maitre me reconoció porque había estado ahí antes con Pablo en mejores tiempos. Señora Rosales, tiene reservación. Voy a la mesa de mi hijo. Señalé hacia donde estaban Pablo y Fabiana, que aún no me habían visto porque estaban completamente concentrados en lo que el abogado les estaba mostrando. Cuando me acerqué a la mesa, pude ver las expresiones en sus rostros. Pablo tenía la cara completamente pálida, como si hubiera visto un fantasma. Fabiana tenía los ojos muy abiertos y se cubría la boca con una mano, en una expresión de shock genuino. Sobre la mesa estaban esparcidas todas las evidencias que yo había recolectado. Fotografías de recibos, copias de estados de cuenta, transcripciones de las grabaciones. Todo estaba ahí, expuesto bajo la luz del restaurante elegante donde ellos venían a presumir cada viernes. Buenas tardes, dije con voz serena mientras me acercaba a la mesa. Los tres levantaron la vista hacia mí. Pablo parecía como si quisiera desaparecer debajo de la mesa. Fabiana me miraba con una mezcla de terror y odio. El licenciado López se levantó cortésmente. Señora Rosales, llegó justo a tiempo. Estaba explicándoles a su hijo y su nuera la situación legal en que se encuentran. Me senté en la silla libre, la cuarta silla que Pablo nunca me había ofrecido en todos esos viernes de almuerzos familiares de los que yo había estado excluida. ¿Qué significa todo esto? La voz de Pablo salió quebrada, casi como un susurro. Significa, hijo, que ya no soy la viejita indefensa que tú creías. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Significa que durante 6 meses he estado documentando cada dólar que me has robado, cada mentira que me has dicho, cada vez que me has hecho sentir como si estuviera perdiendo la razón. Fabiana finalmente encontró su voz. Carmelinda, esto es un malentendido. Nosotros nunca. Un malentendido. La interrumpí. ¿Es un malentendido que hayan gastado $18,000 de mi dinero sin mi permiso? ¿Es un malentendido que Pablo me haya llamado espantapájaros ayer mientras salían a gastar mi dinero en este mismo restaurante? El licenciado López retomó el control de la conversación. Como les explicaba antes de que llegara la señora Rosales, tienen 2 opciones. Primera, hacer restitución completa de los fondos tomados ilegalmente y firmar un acuerdo donde se comprometen a no volver a tener acceso a las finanzas de la señora. Segunda, enfrentar cargos criminales por abuso financiero hacia una persona mayor, que conlleva hasta 5 años de prisión. 5 años de prisión. Pablo repitió las palabras como si no pudiera creerlas. Además de multas de hasta $50,000 y la obligación de restitución completa de todas formas. El abogado cerró la carpeta con un sonido seco que resonó por toda la mesa. Miré alrededor del restaurante. Varias personas en las mesas cercanas nos estaban observando discretamente. Podía ver que reconocían a Pablo y Fabiana, que venían aquí regularmente a exhibirse. Ahora estaban siendo exhibidos, pero no de la manera que habían planeado. Mamá, yo, nosotros. Pablo trataba de hablar, pero no encontraba las palabras. Ahora soy tu mamá otra vez. Le pregunté con una calma que me sorprendió. Ayer era un espantapájaros. ¿Qué cambió? Fabiana se inclinó hacia adelante, tratando de recuperar algo de control. Carmelinda, creo que estás exagerando la situación. Entre familia estas cosas se pueden resolver hablando. Tienes razón, Fabiana. Entre familia estas cosas se resuelven hablando. Pero ustedes decidieron que yo no era familia. Decidieron que era una estorbos, una vieja chocha de la que podían aprovecharse. Mi voz se mantuvo baja pero firme. Así que ahora lo resolveremos como extraños.
El licenciado López sacó unos documentos de su portafolio. Necesito una respuesta ahora. ¿Van a hacer restitución voluntaria o procedemos con los cargos criminales? Pablo miró a Fabiana, después me miró a mí, después miró todos los documentos esparcidos sobre la mesa que evidenciaban cada uno de sus robos. ¿Cuánto tiempo tenemos para conseguir el dinero?, preguntó finalmente. 30 días para la restitución completa. $18,000, más los intereses legales correspondientes. El abogado consultó sus notas. Y firma inmediata del acuerdo de no contacto financiero. Fabiana se levantó bruscamente de la mesa. Esto es ridículo. Vámonos, Pablo. Pero Pablo no se movió. Siguió sentado, mirando las evidencias de su propia traición esparcidas sobre el mantel blanco del restaurante donde había venido a burlarse de mí cada viernes. No podemos irnos, Fabiana, dijo finalmente. Todo está aquí. Todo lo que hicimos está documentado. Y en ese momento, viendo a mi hijo reconocer finalmente la magnitud de lo que me había hecho, sentí algo que no había sentido en meses: control sobre mi propia vida. El silencio en la mesa se extendió como una mancha de aceite. Pablo seguía mirando los documentos esparcidos, mientras Fabiana permanecía de pie con los puños cerrados, como si estuviera calculando si podía salir corriendo del restaurante sin que nadie la detuviera. Siéntate, Fabiana. Mi voz sonó con una autoridad que no sabía que tenía. Esto no ha terminado. Ella me miró con odio puro, pero se sentó. Por primera vez en 3 años, Fabiana me estaba obedeciendo a mí en lugar de dar órdenes. El licenciado López organizó los documentos en orden cronológico sobre la mesa. Vamos a revisar cada transacción, para que no haya ninguna confusión sobre la cantidad total. Marzo 15. Retiro no autorizado de $500 de la cartera de la señora Rosales. El abogado leyó desde su libreta, mientras mostraba la fotografía que yo había tomado de mi cartera antes y después de la visita de Pablo. Marzo 22. Uso no autorizado de tarjeta de crédito en el restaurante Bella Vista, $450. Pablo se hundía más en su silla con cada cifra mencionada. Los otros comensales ya no disimulaban su curiosidad. Varias mesas nos observaban abiertamente, susurrando entre ellos. Abril 2. Retiro no autorizado de $300. Abril 12. Compras en Boutique Eleganza por valor de $600, cargadas a la tarjeta de la señora Rosales sin su conocimiento. El licenciado López continuaba leyendo metódicamente. Ya entendimos, interrumpió Fabiana con voz tensa. No necesitas leer cada cosa. Sí necesita, dije firmemente. Durante meses ustedes me hicieron sentir como si estuviera loca, como si estuviera imaginando cosas. Ahora van a escuchar cada centavo que me robaron, cada mentira que me dijeron. El abogado continuó con la lista. Cada fecha, cada cantidad, cada lugar donde habían gastado mi dinero. El spa donde Fabiana se hacía tratamientos faciales de $200. La joyería donde Pablo había comprado un reloj de $1,500. El concesionario donde habían pagado el enganche de su BMW con mi tarjeta de crédito. Mayo 25. Intento de obtener información bancaria haciéndose pasar por la señora Rosales por teléfono. El licenciado López levantó la vista hacia Pablo. Esto constituye fraude de identidad, que es un delito federal adicional. Yo solo quería ayudar a mi mamá con sus finanzas, murmuró Pablo sin levantar la vista de la mesa. Ayudarme. Mi voz subió de volumen por primera vez. ¿Robándome? ¿Haciéndome dudar de mi propia cordura? Diciéndole al banco que yo tenía problemas de memoria. Varias personas en las mesas cercanas voltearon a mirarnos directamente. Una señora mayor que estaba almorzando con sus amigas me observaba con expresión comprensiva, como si reconociera mi situación. Carmelinda, por favor no hagas un espectáculo, suplicó Fabiana en voz baja. La gente nos está mirando. Un espectáculo. Me reí sin humor. Ustedes han estado haciendo un espectáculo cada viernes durante meses, viniendo aquí a gastar mi dinero, presumiendo una vida de lujos que yo financiaba sin saberlo. El licenciado López cerró su libreta. El total documentado es de $18,235, más intereses legales del 8% anual desde cada fecha de transacción. La suma total a restituir es de $19,150. $19,000.
Pablo levantó la cabeza por primera vez, con los ojos muy abiertos. No tenemos esa cantidad. Entonces tendrán que conseguirla, respondí con frialdad. Venden el BMW que compraron con mi dinero. Venden la joyería que compraron con mi dinero. Devuelven todo lo que compraron con mi dinero. Fabiana finalmente explotó. Esto es absurdo. Tú eres su madre. Se supone que los padres ayudan a sus hijos. Se supone que los hijos respetan a sus padres, le respondí sin alterarme. Se supone que los hijos no roban a sus madres. Se supone que los hijos no llaman espantapájaros a las mujeres que los criaron. Yo no quise decir eso. Pablo habló tan bajo que apenas pude escucharlo. ¿No quisiste decir qué? ¿Que debería usar un sombrero de paja para ser espantapájaros? Porque eso fue exactamente lo que dijiste ayer, mientras te reías de mí con tu esposa. Pablo se cubrió la cara con las manos. Por un momento me recordó al niño que había sido, cuando se escondía después de hacer alguna travesura. Pero ya no era un niño, y esto no era una travesura. Era un hombre adulto que había estado abusando sistemáticamente de su propia madre. Señor Rosales, el licenciado López se dirigió directamente a Pablo. Necesito una respuesta clara. ¿Van a firmar el acuerdo de restitución o procedemos con los cargos criminales? ¿Qué implica exactamente el acuerdo?, preguntó Pablo, finalmente levantando la vista. Restitución completa en 30 días. Prohibición total de acceso a las finanzas de su madre. Ningún contacto relacionado con dinero, propiedades o decisiones financieras. Y el abogado hizo una pausa dramática, una disculpa pública por escrito, que se publicará en el periódico local. Una disculpa pública. Fabiana casi gritó. Fue idea de su suegra, explicó el licenciado López con una sonrisa casi imperceptible. Ella quiere que la comunidad sepa qué tipo de persona realmente es usted. Miré alrededor del restaurante una vez más. La señora mayor de la mesa cercana se había acercado discretamente y ahora estaba lo suficientemente cerca para escuchar nuestra conversación. Disculpe, me dijo con voz suave pero firme. No quiero meterme, pero escuché lo que está pasando. Me miró directamente a los ojos. Yo pasé por algo similar con mi propio hijo hace 2 años. Pablo y Fabiana la miraron con horror. Su humillación ya no era privada, ahora era pública, presenciada por extraños que podían juzgarlos. ¿Qué hizo usted?, le pregunté a la señora. Exactamente lo mismo que usted está haciendo. Lo demandé, recuperé mi dinero, y ahora vivo en paz. Miró a Pablo con desprecio. Los hijos que roban a sus padres no merecen perdón. Merecen consecuencias. Fabiana se levantó otra vez, pero esta vez Pablo la tomó del brazo. Siéntate, Fabiana. No podemos irnos. Esto es real. Muy real, confirmó el licenciado López. Y si intentan irse sin firmar el acuerdo, procederemos inmediatamente con los cargos criminales. Tengo un detective privado esperando afuera, y oficiales de policía en llamada de espera. Esa era una mentira, pero Pablo y Fabiana no lo sabían. Vi cómo Pablo tragaba saliva y miraba hacia las ventanas del restaurante, como si esperara ver policías esperándolo. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Pablo. Hasta que termine mi café, respondí, señalando la taza que el mesero había traído discretamente. Cuando me termine mi café, o firman el acuerdo o llamamos a la policía. Tomé un sorbo lento, saboreando no solo el café sino también el momento. Durante meses había vivido con miedo, sintiéndome indefensa, permitiendo que me robaran y me humillaran. Ahora Pablo y Fabiana eran los que tenían miedo. Ahora ellos eran los indefensos. Mamá, Pablo habló con una voz que no había escuchado desde que era niño, ¿realmente nos vas a mandar a la cárcel? Depende de ustedes, respondí simplemente. Ustedes decidieron robarme. Ustedes decidieron humillarme. Ustedes decidieron tratarme como si fuera un estorbo. Ahora yo decido qué pasa después. Tomé otro sorbo de café, observando cómo Pablo y Fabiana intercambiaban miradas desesperadas, finalmente entendiendo que ya no tenían control sobre la situación. Por primera vez en años, yo tenía todo el poder. Pablo miró a Fabiana y después miró otra vez los documentos esparcidos sobre la mesa.
Sus manos temblaban mientras tomaba una de las fotografías que mostraba mi cartera antes y después de una de sus visitas. La evidencia era irrefutable, documentada con fecha y hora. «Firmaremos el acuerdo», dijo finalmente, con una voz tan baja que apenas podía escucharse por encima del murmullo del restaurante. «¿Estás loco?». Fabiana le susurró ferozmente. «¿De dónde vamos a sacar $19,000 en 30 días?» «Del mismo lugar donde conseguimos el dinero para gastar durante estos meses», le respondí con frialdad. «Vendiendo todo lo que compraron con mi dinero». El licenciado López sacó los documentos del acuerdo de su portafolio. «Perfecto. Necesito que ambos firmen aquí, aquí y aquí». Señaló las líneas marcadas con pequeñas X amarillas. Mientras Pablo firmaba, sus manos temblaban tanto que la firma se veía distorsionada. Fabiana firmó con movimientos bruscos, como si cada letra le doliera físicamente. «Excelente», dijo el abogado guardando los documentos. «Ahora necesitamos hablar de la logística de la restitución». «¿Logística?», preguntó Fabiana. «¿Cómo van a conseguir el dinero y cuándo lo van a entregar?». El licenciado López consultó su calendario. «Hoy es viernes 15 de octubre. Tienen hasta el 15 de noviembre para la restitución completa». Pablo se hundió más en su silla. «No sé si podemos conseguir todo ese dinero tan rápido». «Entonces será mejor que empiecen a planear», respondí sin ninguna compasión. «Porque si no cumplen con el acuerdo, automáticamente procederemos con los cargos criminales». La señora mayor que había estado escuchando nuestra conversación se acercó un poco más. «Disculpen, pero no pude evitar escuchar». «Joven», le dijo a Pablo, «debería darle vergüenza robarle a su propia madre». Pablo no levantó la vista, pero pude ver cómo sus mejillas se enrojecían de humillación. Otras personas en el restaurante también habían captado fragmentos de nuestra conversación, y los murmullos se extendían de mesa en mesa. «Y usted», la señora se dirigió a Fabiana, «debería estar avergonzada de haber manipulado a un hijo contra su madre». Fabiana se levantó bruscamente. «No tenemos que escuchar esto». «Sí tienen que escucharlo», dije firmemente. «Durante meses yo tuve que escuchar sus insultos, sus burlas, sus comentarios sobre cómo era un estorbo en sus vidas. Ahora ustedes pueden escuchar lo que la gente piensa realmente de ustedes». El licenciado López continuó con los detalles prácticos. «La restitución debe hacerse en pagos semanales. $4,875 cada viernes, aquí mismo en este restaurante, a la 1 de la tarde. ¿Aquí? En público». Pablo levantó la vista con expresión de horror. «Aquí mismo», confirmé. «En la misma mesa donde ustedes venían cada viernes a gastar mi dinero. Ahora vendrán cada viernes a devolvérmelo». La ironía era perfecta. El lugar donde habían celebrado su traición se convertiría en el lugar de su humillación semanal. «Además», continuó el abogado, «como parte del acuerdo, no pueden usar ninguna tarjeta de crédito, préstamo o financiamiento que esté a nombre de la señora Rosales para conseguir el dinero de la restitución». «Pero la mayoría de nuestras cuentas están conectadas con las de ella de alguna manera», protestó Fabiana. «Entonces tendrán que desconectarlas inmediatamente», respondió el licenciado López. «Y cualquier cuenta bancaria, tarjeta de crédito o línea de crédito que tenga a la señora Rosales como aval o cofirmante será cancelada inmediatamente». Pablo finalmente pareció entender la magnitud completa de su situación. «¿Cómo se supone que vamos a vivir sin acceso a ninguna de esas cuentas?». «De la misma manera que vive cualquier persona adulta», le respondí. «Con su propio dinero, ganado con su propio trabajo, gastado responsablemente en sus propias necesidades». «Pero nuestros gastos mensuales», comenzó Fabiana. «Sus gastos mensuales eran mis gastos mensuales», la interrumpí. «Ustedes estaban viviendo muy por encima de sus posibilidades, usando mi dinero para mantener un estilo de vida que no podían costear. Ahora tendrán que ajustarse a lo que realmente pueden pagar». El mesero se acercó discretamente a nuestra mesa. «¿Desean ordenar algo de comer?». La pregunta sonaba absurda en medio de nuestra confrontación legal, pero de alguna manera también era perfectamente apropiada. Pablo y Fabiana habían venido aquí a almorzar con mi dinero, como siempre. Ahora ya no tenían dinero para almorzar. «Solo la cuenta del café», respondió el licenciado López. «Yo invito», dije,
sacando un billete de $20 de mi cartera. Considérenlo mi último regalo. Pablo me miró con una expresión que no podía descifrar. ¿Era arrepentimiento? ¿Era resentimiento? ¿Era simplemente shock por darse cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado completamente? Mamá, dijo finalmente, yo realmente pensé que... ¿Qué pensaste, Pablo? Lo interrumpí. ¿Pensaste que era tan tonta que nunca me daría cuenta? ¿Pensaste que podías robarme indefinidamente sin consecuencias? ¿Pensaste que porque soy vieja y vivo sola podías aprovecharte de mí? Pensé que como iba a ser mi herencia de todas formas. Comenzó a decir, pero se detuvo cuando vio mi expresión. Tu herencia. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Pensaste que porque algún día vas a heredar mi dinero, tenías derecho a tomarlo ahora sin preguntarme. Varios comensales ya no disimulaban que nos estaban escuchando. Una pareja joven en la mesa de al lado había dejado de comer completamente y nos observaba como si estuvieran viendo una obra de teatro. Pablo, dijo la señora mayor que había estado siguiendo nuestra conversación, la herencia es algo que se da cuando alguien muere. Su madre está viva, y mientras esté viva, su dinero es suyo para hacer con él lo que quiera. Exactamente, confirmé. Y después de todo esto, Pablo, no estoy segura de que quiera dejarte nada en mi testamento. Esas fueron las primeras que realmente parecieron impactarlo. Se quedó pálido como papel, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Vas a cambiar tu testamento?, preguntó con voz quebrada. Voy a considerar todas mis opciones, respondí, incluyendo donar todo mi dinero a organizaciones que ayudan a víctimas de abuso financiero por parte de familiares. Fabiana finalmente encontró su voz. Carmelinda, eso sería muy cruel. Cruel. Me reí sin humor. ¿Saben qué es cruel? Robarle a una mujer de 65 años que trabajó toda su vida para ahorrar ese dinero. Cruel es hacerme sentir como si estuviera perdiendo la razón cuando sabía que algo estaba mal. Cruel es llamarme espantapájaros y reírse de mí mientras gastan mi dinero. El licenciado López guardó todos los documentos en su portafolio. Bueno, señores, el acuerdo está firmado. Los espero aquí el próximo viernes a la 1 de la tarde con el primer pago de $4,875. Pablo y Fabiana se levantaron de la mesa como zombis. Habían entrado al restaurante como una pareja elegante y segura de sí misma, y salían como dos criminales que acababan de ser expuestos públicamente. Ah, y una cosa más. Los detuve antes de que pudieran alejarse. La disculpa pública que van a publicar en el periódico debe estar lista para el domingo. El licenciado López tiene el borrador que necesitan firmar. Fabiana me miró con odio puro, pero Pablo solo asintió débilmente. Salieron del restaurante sin despedirse, sin mirar atrás, caminando como si llevaran el peso del mundo sobre sus hombros. La señora mayor se acercó a mi mesa una vez que se fueron. Señora, quiero felicitarla. Lo que acaba de hacer requiere mucho valor. Gracias, respondí, sintiendo de repente todo el cansancio de los últimos meses. No fue fácil, pero era necesario. Mi nombre es Lucinda Godínez, se presentó. Y si alguna vez necesita hablar con alguien que entiende por lo que pasó, aquí está mi teléfono. Cuando salí del restaurante esa tarde, caminé diferente. Mi espalda estaba más recta, mi paso era más firme, y por primera vez en meses, no tenía miedo de regresar a mi casa. Pablo y Fabiana tenían 30 días para conseguir $19,000, y 4 semanas de humillación pública esperándolos cada viernes. La justicia, descubrí, a veces tiene un sabor muy dulce. 4 meses después de aquel viernes en el restaurante Bella Vista, mi vida había cambiado completamente. No solo había recuperado mis $19,150 en los 4 pagos semanales que Pablo y Fabiana hicieron religiosamente cada viernes, sino que había recuperado algo mucho más valioso, mi dignidad y mi paz mental. Cada viernes, durante un mes completo, había regresado al restaurante a recibir los pagos. Ver a Pablo y Fabiana llegar con sobres llenos de efectivo, con las caras largas y la humillación visible en cada gesto, había sido una experiencia extraña. No sentía alegría por su sufrimiento, pero sí sentía satisfacción por la justicia cumplida. El primer viernes habían llegado con el dinero en billetes arrugados y de denominaciones pequeñas, evidencia de que habían tenido que vender cosas rápidamente. El BMW plateado ya no estaba,
Lo habían vendido por una fracción de su valor original. Los anillos caros de Fabiana habían desaparecido de sus dedos. Pablo llevaba un reloj barato de plástico en lugar del Rolex que yo había financiado sin saberlo. Para el cuarto y último pago, se veían completamente diferentes. Habían perdido peso, tenían ojeras profundas, y vestían ropa que claramente no era nueva. La vida sin mi subsidio involuntario los había forzado a enfrentar la realidad de sus verdaderos ingresos. Aquí está el último pago, había dicho Pablo ese último viernes, poniendo el sobre la mesa sin levantar la vista. Gracias, había respondido simplemente, contando el dinero frente a ellos para asegurarme de que estuviera completo. ¿Ya terminó todo?, había preguntado Fabiana con voz esperanzada. El acuerdo financiero está cumplido, había confirmado el licenciado López. Pero recuerden que la prohibición de contacto financiero es permanente. Eso había sido hace 3 meses. Desde entonces, Pablo me había llamado exactamente 2 veces. La primera vez para preguntarme si podíamos hablar como familia sobre todo lo que había pasado. Le había dicho que podíamos hablar cuando él estuviera listo para ofrecer una disculpa real, no solo palabras vacías buscando volver a tener acceso a mi dinero. La segunda llamada había sido la semana pasada, el día de mi cumpleaños número 66. «Feliz cumpleaños, mamá», había dicho con voz cansada. «Podríamos vernos para celebrar». «Gracias por recordar mi cumpleaños», le había respondido. «Pero ya celebré con mis verdaderas amistades». Y era cierto. Lucinda Godínez, la señora que se había acercado a mí en el restaurante aquel día, se había convertido en una de mis mejores amigas. Ella y un grupo de mujeres que habían pasado por experiencias similares nos reuníamos cada semana para tomar café y apoyarnos mutuamente. Habíamos descubierto que el abuso financiero por parte de familiares era mucho más común de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. Es increíble cómo los hijos pueden convencernos de que somos nosotras las que estamos mal, había comentado Hortensia durante una de nuestras reuniones. Mi hija me tenía tan confundida que llegué a creer que realmente estaba perdiendo la memoria. Es parte de la manipulación, había explicado Lucinda. Nos hacen dudar de nuestra propia realidad para poder controlar la narrativa. Ahora, sentada en mi sala renovada, tomando mi té de la tarde en tazas nuevas que había comprado para mí misma, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Había usado parte del dinero recuperado para hacer pequeñas mejoras en mi casa, pintura fresca, muebles cómodos, un jardín pequeño pero hermoso donde cultivaba flores y verduras. Lo más importante era la serenidad que había encontrado. Ya no revisaba mi cartera cada 5 minutos. Ya no escondía mis documentos importantes. Ya no saltaba cada vez que sonaba el teléfono. Mi casa había vuelto a ser mi refugio, no una fortaleza donde tenía que protegerme de mi propia familia. También había tomado medidas legales adicionales. Había cambiado mi testamento, distribuyendo mis bienes entre organizaciones benéficas que apoyaban a víctimas de abuso familiar y a mujeres mayores en situaciones vulnerables. Pablo recibiría algo, pero solo una pequeña cantidad que reflejara el valor real de nuestra relación actual. El timbre sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era el cartero con una carta certificada. Reconocí inmediatamente la letra en el sobre. Era de Pablo. Adentro había una carta de 3 páginas, escrita a mano, donde finalmente me ofrecía la disculpa que había estado esperando durante meses. «Mamá», comenzaba la carta, «he tenido mucho tiempo para pensar en todo lo que pasó, y finalmente entiendo la magnitud de lo que te hice. No solo te robé dinero, te robé la tranquilidad, la confianza y el respeto que merecías como mi madre». Continuaba explicando cómo Fabiana y él habían justificado sus acciones, convenciéndose de que era normal tomar dinero de la familia, especialmente porque algún día sería suyo de todas formas. Reconocía que esa lógica había sido completamente equivocada. Me di cuenta de que durante años te vi como una fuente de recursos en lugar de como una persona, escribía. Te convertí en un medio para financiar la vida que creía merecer, sin pensar en los sacrificios que habías hecho para ahorrar ese dinero. La carta terminaba con una propuesta. Si me permites, me gustaría visitarte una vez al mes, sin hablar de dinero, sin pedirte nada, solo para tratar de reconstruir una relación real entre madre e hijo. Entiendo si no quieres verme, pero espero que algún día puedas perdonarme. Puse la carta sobre la mesa de centro y miré por la ventana hacia mi jardín. Las flores que había plantado estaban floreciendo, llenando el espacio de colores brillantes y vida nueva.
Era una metáfora perfecta para lo que había pasado en mi vida. 2 días después, llamé a Pablo. Recibí tu carta, le dije sin preámbulos. Y su voz sonaba nerviosa, esperanzada. Podemos intentar almorzar juntos una vez al mes. Pero tienes que entender que las cosas nunca van a volver a ser como antes. Nuestra relación tiene que construirse desde cero, basada en respeto mutuo, no en obligaciones familiares. Entiendo perfectamente, respondió rápidamente. ¿Cuándo te gustaría que nos veamos? El próximo domingo, aquí en mi casa. Yo voy a cocinar, y tú vas a venir sin Fabiana. Necesitamos hablar solo nosotros dos. Perfecto. ¿Puedo traer algo? Trae solo ganas de tener una conversación honesta, le respondí. Cuando colgué, no sabía si estaba tomando la decisión correcta. Pero había aprendido algo importante durante esta experiencia, la diferencia entre perdón y restauración. Podía perdonar a Pablo por lo que me había hecho, pero la restauración de nuestra relación dependería de sus acciones futuras, no solo de sus palabras. Esa noche, mientras preparaba mi cena y regaba mis plantas, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Hacía 1 año había sido una mujer asustada, confundida, víctima de abuso financiero en su propia casa. Ahora era una mujer que había enfrentado a sus abusadores, había recuperado su dinero y su dignidad, y había encontrado una comunidad de apoyo que la valoraba por quien era, no por lo que tenía. La experiencia me había enseñado que nunca es demasiado tarde para defenderse, que la edad no es excusa para aceptar el abuso, y que a veces la justicia llega cuando tienes el valor de buscarla activamente. Cuando me fui a dormir esa noche, por primera vez en más de 1 año, no revisé las cerraduras 2 veces ni escondí mi cartera. Dormí profundamente, sabiendo que había recuperado no solo mi dinero, sino algo mucho más valioso, el control sobre mi propia vida. Mi historia no había terminado con una reconciliación perfecta o un final de cuento de hadas. Había terminado con algo mejor, la dignidad restaurada y la certeza de que nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me tratara como si fuera menos de lo que valgo. Y eso, descubrí, valía mucho más que cualquier cantidad